dando lectura allí en el libro de Deuteronomio capítulo 18 del verso 9 al 12 para introducirnos a nuestro estudio bíblico de esta religión del espiritismo, una falsa religión. Amén, usted sabe que el mundo eso es lo que está enseñando, religiones, pero el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios, potenza de Dios, amén. Entonces leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así: amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué Dios desechó esas naciones y permitió que el pueblo de Israel las conquistara? ¿Por qué? Porque esas naciones se habían entregado a estas prácticas abominables. Y por eso Dios las desechó y entregó el territorio de ellos para que el pueblo de Dios lo conquistara. Y de esa manera nuestro amado Dios poder limpiar la tierra. Porque recuerde que en estas naciones donde se practicaba esto había derramamiento de sangre de niños, de vírgenes. Y como Dios tenía ese plan precioso de a través de su pueblo poder tomar todos estos territorios que estaban consagrados a Satanás, de esa manera poder limpiar la tierra para que se alabe y se adore al único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Vamos a cerrar nuestros ojitos, hermanos amados, mi buen Dios y Padre eterno. Te damos gracias, Rey mío y Dios mío, por el grande privilegio de estar en esta noche aquí en tu casa. Que sea usted hablándonos, ministrándonos a través de esta preciosa enseñanza y sea usted, Dios mío, desbaratando toda obra del enemigo. Reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. A la redonda, Dios mío, limpiamos los aires, Padre. Envía tu bendición poderosa. Te lo rogamos, Padre Santo, que toda vida que está aquí presente y los que están a través del internet, todos seamos grandemente instruidos, enseñados por tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos amados. Estamos hoy con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estudiando acerca de esta religión, como lo es el espiritismo. Hay, hermanos amados, cuando hablamos de esta religión, estamos hablando no solamente del espiritismo antiguo, sino también del espiritismo moderno. Y quiero darles a continuación para que los que han traído su agenda, porque usted sabe que nosotros cuando venimos al estudio bíblico, ¿con qué venimos? Primeramente con la Biblia. Después que traemos nuestra agenda, nuestro cuaderno y tercero, nuestro esfero. Usted sabe que usted es un estudiante de la Biblia. Entonces usted no puede venir a la escuela, no puede venir sin el libro, no puede venir sin los cuadernos y no puede venir sin los esferos. Usted es un estudiante de la escuela bíblica Adonai. Y como estudiante usted tiene que venir preparado los días viernes de estudio bíblico. Entonces, estamos viendo el espiritismo tanto antiguo como moderno y esto es considerado como una religión. Sepa que el espiritismo es una religión. Y también vamos a ver su organización y naturaleza. Hay muchas ramas distintas que practican el ocultismo, diferentes ramas. Pero el consultar a los espíritus, incluso a los espíritus de los no muertos, la Asamblea General Internacional de Espiritistas procura unificar diversas organizaciones y grupos independientes. Pero el espiritismo también se practica en otras iglesias y organizaciones como el movimiento de la nueva era, que no se llama espiritista, pero que también lo practica.
todo ese movimiento de la nueva era, ellos son practicantes del espiritismo y otras religiones más que lo veremos un poquito más adelante. Entonces, se está viendo que esta Asamblea General Internacional de los Espiritistas trata de unificar todos estos grupos, aún aquellos independientes. Pero también vamos a ver el origen del espiritismo, a lo cual es imposible citar la fecha de origen del espiritismo, porque desde tiempos antiguos se practicaba en varias partes del mundo. Aún esto lo podemos observar a través de los tiempos bíblicos. Usted ve, la Biblia nos habla mucho de lo que es el espiritismo. Aún desde el Antiguo Testamento, de los primeros libros de la Biblia, nos habla acerca del espiritismo. Entonces, nosotros podemos apreciar en esta cita bíblica de Deuteronomio que ya el Señor hablaba a su pueblo, porque esto no se practica solamente ahora en el siglo XXI. Esto, hermanos, se viene practicando, es como le decíamos, la Biblia lo menciona aún desde el principio. Entonces, la autoridad en lo que es el espiritismo, encontramos las revelaciones recibidas de los espíritus a través de los mediums. Cuando hablamos de todo lo que es espiritismo, hay una autoridad. Y la autoridad para ellos, así como nosotros tenemos la Biblia, que es el libro sagrado con el cual usted y yo aprendemos la voluntad de Dios, así también en el espiritismo, la autoridad de ellos son las revelaciones recibidas por los espíritus a través de los mediums. Son estas personas que son utilizadas por el enemigo, a los cuales ellos tienen revelaciones, y a través de esto ellos van escribiendo libros, como encontramos en el libro de los Hechos, que los que practicaban la brujería, dice que se convirtieron a Cristo, y dice que ellos quemaron ese libro y que sacaron el cálculo de cuánto costaban todos aquellos libros, y eran muy costosos. Entonces, estas personas que son poseídas por demonios, estos medios empiezan a escribir esos libros, y esos libros son comprados por personas, y esas personas empiezan a practicar el espiritismo. Hay muchos libros de espiritismo a los cuales nosotros no debemos acceder a esos libros. Nosotros estamos estudiando acerca de esta religión, pero nosotros no podemos irnos, hermanos, a comprar esos libros y a ver, porque son libros consagrados por esa gente que han consagrado esos libros a Satanás, donde han recibido esas revelaciones del mismo infierno. Entonces, un hijo de Dios puede leer esos libros. ¿Qué dice usted? Ay, que yo me quiero informar, como dicen allá nuestros hermanos, no quiero conocer las artimañas del enemigo. Quiero conocer las artimañas del enemigo, quiero ver el enemigo cómo trabaja. Entonces yo me voy a comprar unos libros de brujería. No, un hijo de Dios no puede. ¿Por qué? Porque aún los hermanos que se convirtieron en el libro de los Hechos, ellos que tenían esos libros podían haber hecho, no es que con esto vamos a enseñar, no, dice que ellos los quemaron. Y si usted en su casa tiene un libro de brujería, de todas estas revelaciones de los medios, usted tiene que quemar esos libros. Si usted viene y dice, no, es que yo tengo ahí un libro que eso era de mi bisabuelo, usted tiene que deshacerse de eso, porque eso está abriéndole puertas al enemigo. Por eso hay gente que dice que yo siento que en mi casa las cosas se mueven, que allí en mi cocina los platos, las ollas se mueven, y por allí puede ser que entró un demonio cocinero. Por eso te está haciendo problema en la cocina. Pero, hermanos amados, dejando la parte, amén, ahí, al tener esos libros de brujería, usted le está abriendo puertas al enemigo. Y un hijo de Dios tiene que deshacerse de todo eso. Aún si usted tiene discos de música rock, eso también, hermano, la música rock, todo eso es inspirado en el infierno. Se dice que todos estos, hermanos, los satanistas, ellos van y consagran a los grupos de rock, de
heavy metal, esos grupos, hermanos, de rock pesado, son consagrados por Satanás para destruir a la juventud, para destruir a los hombres y a las mujeres. Por eso un hijo de Dios no puede tener música del mundo. Usted tiene que deshacerse de todo aquello. Usted no puede tener libros de brujería en su casa. Usted no puede tener la colita del conejo o el huesito del muerto. No es que el huesito del muerto lo tenemos bien envuelto en una franela para que cuando nosotros salgamos de viaje el muertito venga y haga ruidos aquí, los ladrones no se metan. Porque hay gente que tiene el huesito del muerto y dice, no, es que el huesito está ahí bien guardado bajo llave para que cuando nosotros salgamos de viaje es él el que cuida la casa. Entonces sepa que todo eso tiene un trasfondo en el espiritismo. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que reprender todas aquellas cosas y no ser partícipes. ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces en la forma moderna encontramos estos escritos o estas revelaciones recibidas a través de los medios, los escritos de A.J. Davis, A. Conan Doyle, Alan Kardec y otros. Lo que yo le estoy nombrando son los nombres de autores de libros. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos tener ese tipo de literatura en nuestros hogares. Ahora vamos a ver la teología de esta religión llamada el espiritismo. Se adapta según el ambiente donde se encuentre, desde el animismo de pueblos primitivos o el misticismo oriental hasta formas que se llaman cristianas. Puede ser politeísta, creen en muchos dioses, panteísta, creen que Dios es todo lo que existe, o monoteísta, creen en un solo Dios. Y esto también lo vamos a ir desarrollando más adelante, porque hay mucha gente que usa también la brujería y dice, no, pero es que aquí invocamos a la Virgen tal, al santo tal, a Jesús tal. Y mire cómo el diablo es sinvergüenza. Entonces, vamos a ver también atracción especial. El supuesto conocimiento de la vida de ultratumba, la oferta de consuelo en la comunicación con los familiares difuntos, porque recuerde que los medium son aquellas personas que conectan el mundo ultratumba, el mundo de los muertos, con el mundo de los vivos. Y hay mucha gente que dice que falleció mi abuelito, falleció mi hijo, murió mi mamá. Yo quiero conectarme con él, quiero hablar con ella. Y hay muchas personas en el mundo entero que están yendo a consultar a los mediums. Y esto un medium tienen los que son verdaderos medium, porque hay también los charlatanes que no lo son, pero los que son verdaderos son poseídos por demonios. Y esos demonios imitan la voz de aquel ser querido fallecido y empiezan a decirle, sí, yo soy tu abuelita, sí, ¿cómo está? Entonces, esto el enemigo lo usa también como una oferta de consuelo en la comunicación con los familiares ya fallecidos o difuntos. También para sanidad para los enfermos. A través del espiritismo hay personas que dicen, no, yo voy para ser sanado. Inclusive yo escuchaba un testimonio de una persona que decía que ella recibía, esta bruja, recibía a un cristianos evangélicos ahí en su centro de consultas. Decía, dice cristianos que salen del templo y vienen aquí a mi consultorio para recibir sanidad. Que Jehová reprenda al diablo y todos sus demonios, porque el enemigo también sana, pero la sanidad de él es engañosa. Hay mucha gente que va y dice, no, yo me voy acá y voy a ser sanado. Pero también hay personas que buscan estas revelaciones del futuro y la dirección para la vida. Hay personas que tratan de buscar revelación, qué me va a pasar en el futuro, qué decisión tengo que tomar, y otros también lo buscan el espiritismo para poder sobrenatural. Otros buscan también el espiritismo, se introducen en el espiritismo para cobrar venganza contra los enemigos mediante los hechizos. Hay gente que dice, ay, ese me cae mal, o a ese le está yendo bien en el negocio, ahora yo le voy a hacer brujería. Yo recuerdo que hace tantos años atrás
hablaba con una persona allá en Milagro, nosotros somos de Naranjito, hablamos con esta persona que vivía allá en Milagro, y esa persona decía, mire, allí usted ve ese local, y le decimos sí, mire, ahí había un restaurante que vendía la comida, dice, pero la gente tenía que hacer filas para poder entrar a ese restaurante. Pero dice, de un tiempo acá se mudaron otros y pusieron su restaurante también allí, ahí al ladito pegado. Y estas personas le hicieron la brujería y ese negocio cerró, habiendo sido un negocio. Entonces, usted se da cuenta cómo la gente, la envidia lleva a hacerle la brujería a otros. Otros hacen la brujería para cobrar venganza. Hay muchas mujeres que dicen, esta me quitó mi marido, ahora la voy a matar con brujería. O muchas veces la amante mata a la esposa de ese hombre con brujería. ¿Cuántos casos no hemos visto? Allá en nuestro país, en el Ecuador, yo recuerdo que hace muchos años fuimos y mi mamá, ella pues iba para que le arreglaran sus uñitas, amén. Usted sabe, le limpiaran. Y esa muchacha le dijo, ay señora Julita, dice, yo estoy tan triste, dice, porque mi mamá, dice, se murió el año pasado y mi papá, dice, empezó a andar con una mujer y esta mujer le hizo la brujería a mi mamá. Y mi mamá empezó a estar enferma. Ella empezó a sufrir de su útero. La llevamos a todos los mejores doctores. Y los doctores decían que ella no tenía nada. Y al final mi mamita se murió podrido su útero. Y esa mujer, la amante del papá, la mató esta señora con brujería. Le destrozó su útero. Por eso vemos que hay gente que busca a través del espiritismo venganza contra los enemigos y les hacen hechizos. Hay cosas muy terribles. Muchas veces dicen, tráigame una prenda de esa persona. Una prenda. Entonces, nosotros como hijos de Dios sabemos que no hay brujería que nos pueda tocar. Porque nosotros estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Y no nos puede tocar el maligno, ninguna brujería. Pero si usted se aparta y usted está pecando y estás haciendo lo malo, la brujería te cae y te mata. ¿Cuándo la brujería no te puede tocar? Cuando tú estás bien delante de Dios. Pero si usted está mal y se aparta, la brujería te cae. Y como le decía, la brujería es tan antigua, porque aún nosotros vemos que el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Este hombre se apartó de Dios y dice que fue a consultar a una pitonisa, a una mujer con espíritu de pitón. Y dice que esta mujer, dice que hizo llamar a Samuel, era una medium. Y esa mujer ahí, ese demonio imitando la voz del profeta Samuel, le decía. Entonces, es muy tremendo esta situación, iglesia. Y vemos que ese primer rey de Israel dice que aún Saúl había estado en medio de los profetas. Saúl había profetizado, había sido ungido, la redoma de aceite había caído sobre Saúl. Mire, un hombre que había recibido la unción del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ungidos? Los reyes, los profetas y los sacerdotes. Y Saúl, el primer rey de él, fue con la redoma de aceite, había profetizado, pero llega un momento en que este hombre se desconecta de Dios, se aparta de Dios, empezando a apartarse de Dios con su desobediencia, y eso lo llevó a buscar hasta pitonisa, porque ya Dios no le respondía. Porque eso es lo que pasa, que cuando el cristiano se aparta, entonces puede, hermanos, caer presa de estas prácticas demoníacas que nuestro Padre Celestial las condena. Por eso nos dice Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso Dios lo condena. Eso para nuestro Dios es abominación. Ahora, ¿qué es la adivinación? La adivinación es uno de los intentos humanos de conocer y controlar el mundo y el futuro, dejando de lado al Dios verdadero. Eso es lo que busca la adivinación. Saber el futuro, controlar el futuro. La adivinación es lo opuesto a la verdadera profecía, la cual es esencialmente sumisión a la soberanía de Dios. Porque Satanás es un imitador de las cosas de Dios. Nosotros vemos que el don de profecía es lo que Dios nos revela. O también el don de palabra de sabiduría es lo que Dios nos revela. A través del don de palabra de sabiduría, Dios nos revela lo que va a pasar en el futuro. Mientras que el don de palabra de conocimiento, ese don nos habla de las cosas que ocurrieron en el pasado o están sucediendo en el presente. Pero el don de palabra de sabiduría es lo que va a pasar en el futuro, y eso Satanás lo imita a través de la adivinación. Dios también revela el futuro. A través del don de palabra de sabiduría le fue dado a José la interpretación de los sueños de Faraón, que iba a venir esa hambruna, pero que él tenía que primero recoger el grano y que tenía que haber un hombre sabio para que pudiese gobernar esos años de abundancia, para después poder hacer frente a esos años de escasez. Entonces, a través del don de palabra de sabiduría se le fue revelado a José el futuro. Lo que Satanás imita y copia a través de la adivinación, que también es lo mismo, querer conocer el futuro. Porque Satanás todo lo copia. Así como Dios sella a sus hijos con el Espíritu Santo en el momento que usted y yo nos rendimos a Cristo, así también Satanás a sus hijos les pondrá una marca en la frente o en su mano derecha, de tal manera que no podrán ni comprar ni vender. Mira cómo Satanás copia. Dios a sus hijos los sella con el Espíritu Santo, pero Satanás a los suyos les va a poner una marca, el 666. Nosotros vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás también copia eso, y hay la trilogía satánica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás ocupando el lugar del Padre, el anticristo el lugar de Jesucristo, y el falso profeta el lugar del Espíritu Santo, la trilogía satánica. Que Jehová lo reprenda, porque Satanás copia todo lo de Dios. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Satanás, ¿qué ha creado? El homosexual, la lesbiana. Todo eso lo copia el enemigo y lo tergiversa. Entonces también vemos cómo funciona la adivinación. Es predecir el futuro u obtener información mediante presagios o poderes sobrenaturales. Las formas modernas de adivinación hoy en día, en el siglo XXI, incluyen la astrología, la gente que está estudiando los astros, también el horóscopo. Por eso los hijos de Dios no pueden estar consultando el horóscopo. Usted no puede estar diciendo, a ver, ¿yo qué signo soy? A ver, yo soy Virgo o yo soy Leo. Y usted dice, a ver, vamos a ver el horóscopo, a ver qué dice, a ver el horóscopo. Ah, hoy me va a ir bien en el amor. Ay, ¿qué dice el horóscopo? Hoy no puedes viajar. Ay, ya no puedo viajar hoy día, no me puedo subir ni en un tren, en nada, porque me dice que no me puedo, que hoy día no debo coger medios de transporte. Entonces, eso que la gente lo ve tan indefenso es una forma de adivinación. Todo lo que es horóscopo, y los hijos de Dios no podemos caer en esas prácticas que son abominación a los ojos de Dios. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios no puede estar consultando el horóscopo. Usted no puede, porque
Hoy en día hallamos inclusive canales dedicados a leerle a la gente el horóscopo día y noche. Pero también vemos las cartas de tarot. Son otros medios o formas modernas de adivinación hoy en día. Las cartas de tarot. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, en el 4º año de colegio, había una compañera mía, tendríamos en ese tiempo como unos 15 años. Y esa compañera llevó al colegio las cartas del tarot. Y ella empezó ahí con un grupo de compañeras allá. Decía, vámonos acá, dice, y vamos a leerle las cartas del tarot. Y ella llevó, hermanos, todas esas barajas, ese paco de cartas de tarot. Y se llevó un grupo de muchachas para leerle la carta. Le estoy hablando de niñas de 15 años. ¿Y de dónde venía ella? ¿Cómo ella sabía leer las cartas? ¿Por la mamá? ¿Por la abuela, la bisabuela? Porque estas cosas también se van tramandando de generación en generación. Pero también vemos que otra forma moderna de adivinación también es la ouija. ¿Cuántos muchachos no han practicado la ouija diciendo vamos a ver cuáles son las preguntas del examen? Y usted ve cómo esa tabla de la ouija les va llevando y eso se va moviendo automático. ¿Y quién lo va moviendo? Demonios. Y muchachos han quedado endemoniados por practicar la ouija. Todas esas cosas. ¿Quiénes están detrás de eso? Son los demonios. Demonios. Por eso usted como padre y como madre, usted tiene que también enseñarle esto a sus hijos. Que no anden practicando estas cosas. Lo que es la ouija, lo que es estar buscando el horóscopo, las cartas de tarot. Tal vez muchos dicen, no, es que yo voy donde la divina para que me lea la palma de la mano. Y hay mucha gente que van donde las brujas. Yo recuerdo que cuando estaba en esa misma edad, de los 15, los 14 años, tenía un compañero. Y ahí en la aula, a ese compañero se le robaron una cadena de oro. Se le robaron esa cadena de oro. Y él empezó a decirle, ¿quién cogió mi cadena de oro? ¿Quién cogió? Y nadie se la devolvió. ¿Y sabe lo que este muchacho hizo por la tarde? Se fue a las afueras de Milagro, de esa ciudad. Fue donde una bruja. Y la bruja le dijo quién le había cogido la cadena. Y él fue a la casa de esa persona y le dijo, devuélveme mi cadena que tú la tienes. Y esa persona se la devolvió. Le estoy hablando de un muchachito de 14, 15 años. A esa corta edad ya consultando las brujas. Y al día siguiente viene y dice, mira mi lady, que me robaron mi cadena. Y a otra compañera más que estábamos allí, dice, mira, me robaron la cadena porque era muy excelente estudiante. Entonces teníamos nuestro grupo de los que éramos los más estudiosos. Y dice, mira, dice, me robaron ayer la cadena y yo me fui por la tarde donde una divina. Y ella me dijo quién me había cogido mi cadena de oro y me fui a la casa de este compañero y él me la devolvió. Yo me quedé, digo, Dios mío. Si este muchacho apenas con 14, 15 años ya va a consultar a la divina, imagínense cuando tenga 30 años. Y hay gente que ya desde tan temprana edad, hermano, para ellos es tan natural irse a meter a uno de estos lugares. A que les lean la mano, a que les lean las cartas del tarot. A consultar esos demonios. Por eso es que nosotros la iglesia tenemos que enseñarle a la gente que estas cosas no provienen de Dios sino del enemigo, y que quien practica estas cosas delante de Dios estás practicando cosas abominables, y si te mueres practicando estas cosas te vas al infierno. Amigo, amiga querida, no practique esas cosas, busque la ayuda del Dios del cielo, porque estas cosas las usa el enemigo para encadenar y atar a las personas y desgraciarles la vida. Ahora también, ¿qué nos dice allí? En este libro de Deuteronomio 18:10. No se halla en ti quien practique la adivinación. Ya vimos que es la adivinación, pero también que nos dice agorero. ¿Y qué es un agorero? Es una persona que practica la adivinación. El agorero es aquel que interpreta señales o predice el futuro basándose en agüeros y supersticiones. Y en esta parte quiero que el pastor me ayude también. Ahora, ¿qué son los agüeros? Es un pronóstico de buena o mala suerte basado en señales determinadas, como el canto o el vuelo de las aves. Mire lo que es el agüero. Así ocurre en la astrología, que se funda en la posición y aspecto
de los astros, en el agüero y el auspicio, basados en el canto de las aves o en su modo de volar. Por eso, agüero, según la Biblia, es señal que supersticiosamente o sin fundamento lógico se interpreta como anuncio o presagio de un suceso futuro. ¿Quién era un agorero? Aquella persona que pronostica el futuro, predice males o desdichas. Ese es un agüero. Aquellas personas que te van prediciendo el futuro y dicen, ay, viene este mal, esta desdicha. Y proviene del latín augurium. ¿Cuál es el origen de la frase? Usted la ha escuchado, pájaro de mal agüero. Se usa, esta frase es muy popular. Se usa para describir a alguien que trae malas noticias o predice desastres. Este dicho tiene sus raíces en la antigua práctica de adivinación romana, donde se creía que el vuelo y el canto de las aves podían predecir eventos futuros. Por eso dicen, ay, no seas pájaro de mal agüero. ¿De dónde vienen esas cosas? ¿De dónde salió esos dichos? Porque la gente cuando ve, y si podemos dejar ahí a mi mamita la bebé, para que el pastor, porque en la tierra de allá del pastor se usa mucho estas cosas, el agüero. Y muchas veces uno dice, pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde surge? Ahora usted está viendo, todo eso viene del espiritismo. Todas aquellas cosas, eso no proviene de Dios, todos aquellos dichos. Como le decía, el huesito del muerto, ¿de dónde vienen? Todos esos son agüeros. Ahí el pastor hoy ya me estaba compartiendo algunos de aquellos agüeros que usan allá en las tierras del llano. Si puedes venir para que nos puedas tú explicar un poquito también de aquello. Entonces, ¿de dónde salen esas cosas? Que las personas vienen y dicen, algo que él me decía de las espadas, aún del canto de las aves. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Bien interesante esta parte. Bueno, de donde yo vengo, la gente es muy dada a los agüeros, hermanos amados. Y prácticamente nosotros nos criamos escuchando todas esas frases y esos agüeros, en el cual, bueno, voy a darle algunos brevemente, pero se dice que allá hay un ave que se llama la guacaba, que es un ave que, bueno, existe allá en Sudamérica, en toda América. Hermano, tal vez en otros países le dicen de otra manera, pero ese ave se llama una guacaba. Ahora, cuando la guacaba empieza a cantar en la rama de un árbol, cerca de una casa, la gente dice, va a morir alguien. Y la gente, yo sentía eso, que la gente le cogía como un temor lastimero. Y efectivamente llegaban noticias malas, amados hermanos. Uy, si saben quién murió, fulana de tal, fulano de tal. Y ese ave tiene un cántico muy particular, como muy lastimero, hermano, que genera tristeza. Otros decían, cuando cae una garza que se llama parapara o paraparita, que es negrita, esa ave, dicen, caía en el prado, en el paradero, cerca de la casa. Decía, va a llover, ¿sí? Otros, no sé, por ejemplo en mi país, muchos creen también que cuando prendían un fogón de candela y la candela empezaba como a hacer ruido, como a soplarse, como a agitarse, decía, va a llegar una visita. Amén. Otros decían, si usted quiere que una visita se vaya rápido, póngale una escoba detrás de la puerta y verá que esa gente dan media vuelta y se van. Otros decían, cuando venía un temporal, como le dicen acá, una tormenta de viento, de lluvia, de truenos, decía, saque 2 peinillas, 2 machetes viejos de esos por ahí y pónganlos en cruz y verá que se detiene la tormenta. Otros decían, en otras partes de las culebras también, ¿no? Otros decían, y eso era así, hermanos. Hay gente que en la sabana, muchos dueños de fincas, de hatos, de haciendas, iban y compraban conjuros, rezos, como decir oraciones,
escritas de los brujos y las cargaban en la tasca del pantalón, en el bolsillo o en la billetera, en el portafolio, y o se las aprendían de memoria. Y cuando había un animal que le caían gusanos, que estaba enfermo de gusanos, hermano, de una vez le hacían ese rezo, ese conjuro, y los gusanos se morían. En eso creía la gente. Y esos rezos, como venían conjurados por un brujo, hermano, pues eso aparentemente funcionaba. Otra de las cosas decía: si un perro bravo lo muerde a una persona, un cane arrabiato lo muerde, usted puede hacerle un rezo, un conjuro, y ese perro al poco tiempo se va a enfermar, se le van a caer los dientes y se va a morir. Eso lo hacía, hermano. El mal existe desde la brujería, desde el espiritismo. Otra cosa que yo escuchaba, hermanos, y decían: cuando un animal se le pierda a usted, un caballo, ¿cómo se llama? Un bovino, que es una res, una vaca, usted préndale una vela al ánima sola. ¿Cuántos han escuchado del ánima sola? Del ánima sola es un espíritu, hermano. Y muchos dicen: cualquier cosa que se le pierda, préndale una vela y hágale un conjuro, y verá que ese animal, esa cosa que se le perdió, le va a aparecer. Sí, en eso creía la gente. Muchas de las cosas también decía, por ejemplo, para la mordedura de las serpientes, decía: hágale ese conjuro, ensálmela, decía. Usan ese término de ensalmar. Ensalme ese animal, o sea, récelo con ese conjuro que le dan, y verá de la serpiente, y verá que ese animal se sana, se le va el veneno. Otros decían, y la serpiente también la conjuraban y se moría, hermano, las encontraban muertas. Eso hacía la gente, eso practicaba. O sea que antiguamente, hermano, y aún todavía, muchas personas en el campo practican todavía estos agüeros, creen en muchas cosas. Y siempre yo escuchaba, para cada situación o circunstancia que se presentaba, había un agüero. Si un ave caía en el prado o un perro comenzaba a revolcarse, decía: es porque va a venir alguien. Otra de las cosas, cuando decía otra de las cosas, sí, cuando los perros comenzaban a aullar de noche. Usted ha escuchado a los perros que de noche hacen como los lobos. Y hermano, eso le trae a uno como una sensación extraña, una vibra mala. Y dicen: cuando los perros aullan es porque están mirando demonios. Eso creen muchos. Yo en eso la verdad no creo, ¿sí? Otros dicen: cuando usted le rasca la mano derecha aquí en el plan de la mano, es porque usted le va a llegar plata. Y cuando le rasca la mano izquierda es porque le van a venir a cobrar deudas si usted tiene. Pero todo eso son agüeros y la gente cree, hermanos. Pero los hijos de Dios, nosotros no creemos. Hay gente que dice: el que madruga, Dios le ayuda. Otros dicen: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice Dios eso en su palabra? Cuando yo empiezo a escudriñar la Biblia, darle bote a la Biblia, yo decía: pero yo no encuentro eso, que ayúdate que yo te ayudaré. Eso es una mentira, hermano, del hombre. Eso es una tradición, un rito, una costumbre. Pero yo sí encuentro en la Biblia que dice: esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Y que el alma de los diligentes prosperará, la mano de los diligentes señoreará. Y un sinnúmero de agüeros, hermano, que la gente en nuestra tierra tienen, mejor dicho, libros de esos agüeros. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro pastor también por esa aportación. Entonces, mire, también hay los agüeros del fin de año. Hay esos agüeros del fin de año, por ejemplo, la ropa interior. Hay mucha gente que dice que para el fin del año use ropa interior amarilla para la buena suerte y el dinero. O una ropa interior roja para el amor. Y usted como hijo de Dios dice: ay, ahora yo me voy a poner la ropa interior roja para casarme este año. Esos son agüeros. Esas son cosas que provienen del espiritismo. Los hijos de Dios no podemos practicar esa cosa. Usted dice: no, me voy a comprar ahora para el fin de año la ropa amarilla, que me coge el nuevo año con la ropa interior amarilla para traerme dinero, para traerme buena suerte. Esos son agüeros. Si usted no lo sabía, en esta noche lo estás aprendiendo, iglesia. Lo estás aprendiendo. También en cuestión a la limpieza,
barrer la casa de adentro hacia afuera para eliminar malas energías y recibir el nuevo año con suerte. Dice, no barra, ha de barrer, como dice, la casa de adentro hacia afuera. Espiritismo es eso. Esas cosas, hermano, tenemos que cuidarnos. También los viajes, salir con una maleta, dar vuelta a la manzana para asegurar viajes en el nuevo año. Ay, que cojo la maleta, me voy a dar la vuelta, todo a la cuadra, para viajar el año que viene, para tener hartos viajes. Espiritismo. ¿Qué está detrás de esa práctica de coger la maleta y salir a correr? Espiritismo. Agüeros. Agüeros. Los hijos de Dios no podemos, hermanos, creer estas cosas, que la gente del mundo las creen y las practican. Y hay gente que ha dicho, yo hice eso y se me cumplió el viaje. ¿A cuántas personas yo he escuchado? Gente que les he escuchado en las redes sociales que han dicho, yo cogí la maleta y me di vuelta y he tenido viaje, tú también hazlo. Pero detrás de eso, ¿qué se está honrando? A Satanás. Estas son prácticas, hermanos, de todo lo que es el espiritismo. Y hay mucha gente que lo está practicando y no sabe que así es que está trayendo a los demonios. Que Jehová lo reprenda. Amén. Entonces, todas esas cosas no provienen de Dios. Son cosas que nuestro Padre Celestial las condena. Por eso también nosotros vemos acerca de los agüeros, que son personas que interpretan señales supersticiosas como movimientos de astros, comportamiento animal o entrañas de sacrificio, buscando predecir el futuro, especialmente males. Hay cuántas personas de estos agüeros que en las entrañas de los animales ellos ven las cosas. Todo eso es espiritismo. Pero nosotros encontramos una prohibición divina. Nuestro Padre Celestial nos prohíbe consultar a estos agoreros. Amén. Y Dios mismo le dijo a su pueblo de Israel que ellos no debían seguir las costumbres de las naciones vecinas. De estas naciones que ellos iban a entrar a poseer esas tierras, porque Dios los había desechado por haberse entregado a estas prácticas demoníacas. Entonces, amada iglesia, nosotros los hijos de Dios tenemos que cuidarnos de estas cosas. Amén. Entonces también nosotros vemos que la Biblia nos habla del sortílego, también nos habla del hechicero, del encantador, del adivino, del mago y también de aquellos que consultan a los muertos. Vamos a quedarnos hasta aquí, amada iglesia, porque yo quiero que usted vaya asimilando bien cada parte de esta enseñanza. La semana que viene, si Cristo no viene, vamos a estar estudiando de los sortílegos, de los hechiceros, los encantadores, los adivinos, los magos y los que consultan a los muertos. Y muchas otras cosas más que usted necesita saber. Porque muchas veces nosotros desconocemos estas cosas. ¿De dónde es que viene? Amén. ¿De dónde es que vienen estas cosas que se creen tan normales? Tan normales, pero que usted hoy por la palabra se da cuenta que todas estas cosas, ¿qué son, iglesia? ¿Qué son? Prácticas demoníacas que tienen su origen en lo que estamos estudiando en esta religión llamada el espiritismo. Entonces, podemos tener nosotros libros de brujería, podemos consultar el horóscopo. Un hijo de Dios puede creer en estas supersticiones. Como por ejemplo le decían en Semana Santa, no, que no se bañe, que decía que se va a hacer pescado. Por ejemplo, disculpe, hay otra tradición que se cree, la cruz de mayo. En muchos años atrás cogían, yo no sé si usted ha visto el cogollo de una palma que hay allá que se llama el corozo, y hacen esos ramos, esas palmas que hacen para el domingo de Ramos que llaman. De esas palmas, allá hacen una cruz, así, y la ponen en la entrada de cada casa. Dicen que la cruz de mayo es para espantar el demonio, para que no entre el demonio. Pero eso es una mentira del diablo, hermanos. Por el contrario, lo está trayendo. Por el contrario, claro, eso es muerte. Ahora, hay otros que creen en el saumerio. ¿Saben qué es saumar? El saumerio. El saumerio es prender un chicote, un tabaco, puro tabaco. Y a través de un conjuro dice, lo voy a desaumar.
y cogen y le echan humo a la persona, así le soplan humo para dizque sacarle las malas energías. Usted ha visto que, por ejemplo, Fidel Castro, Hugo Chávez, Gustavo Petro, estos presidentes que han sido esta gente, para tomar los gobiernos, las posesiones de sus gobiernos, han ido donde los chamanes y les han puesto collares de diente de cuanta diablura, y los comienzan a conjurar y comienzan a echarle humo y hacerles un poco de danzas, de rituales. Hermano, pura invocación de espíritus inmundos. Por eso, bajo la mano de esa gente que ha gobernado, que han venido a esos países, hermano, caos, miseria, predomina la brujería, el espiritismo, la santería, hermano, la muerte, el hambre, la peste, viene la desgracia, viene el fracaso, la derrota, hermano. ¿Y cómo están esos países? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo está Haití? Arruinados en el espiritismo. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que un gobernante, un líder, tiene que invocar es el nombre de Jehová. Tiene que pedir es la ayuda de Dios para que Dios bendiga a ese pueblo, a esa nación, hermanos. Así es, mis hermanos amados. Entonces usted vea la importancia de estudiar esta religión llamada el espiritismo, porque esas naciones han sido entregadas, y todo eso lo vamos a desarrollar para que usted se da cuenta de que todas aquellas personas que están metidas en esa práctica, eso lo que trae es ruina y miseria. Pero Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere que nosotros, si estamos enfermos, clamemos a Él. Dice: yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Si usted está enfermo, aquí está el Dios que sana. Si usted está en apretura económica, dice: yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. Pero para tener, hermano, la bendición de Dios, el amparo de Dios, el abrigo de Dios, hay que buscarlo de todo corazón. No solamente buscar cuando estamos necesitados, no solamente busquemos a Dios cuando la situación se pone mala, sino también cuando estamos gozando de su favor y su bendición. Busquémoslo a Dios también cuando estamos bien, iglesia. Amén.